Bien, hermanos, buenas noches. Vamos a hoy tener una sesión breve también, donde cerraremos con broche de oro, ¿no? Nuestro mes de misiones, en lo cual hemos estado teniendo algunas sesiones con el pastor Pablo Carguachín en enfoque global, ¿no? Pero hoy vamos a tener también una pequeña clase, ¿no? De las bases bíblicas del Antiguo y Nuevo Testamento sobre las misiones transculturales, ¿no? Esto es también un PPT que es parte de un curso de misiones que también lo enseña el pastor Oscar Loyola, ¿no? Pero, ok. Entonces, lo vamos a estar compartiendo hoy. Vamos a ver también algunos versículos y algunas bases, ¿no? Bíblicas con respecto a las misiones. Y con esto ya estamos cerrando con broche de oro ese tema. Ya no lo vamos a estar tocando mucho, aunque siempre vamos a tener evangelismo, siempre vamos a tener salidas misioneras, ¿no? Eso no lo vamos a dejar de hacer. Pero ya tenemos bastante base, ¿no? Ya hemos tenido varios pastores, hemos tenido bastante enseñanza con respecto a ello. Así que ya estamos bastante nutridos, ahora nos toca practicarlo más. Bueno, ahí tenemos en la parte del medio justamente una frase que resume todo, ¿no? La misión de Dios no nace en las prácticas de la iglesia, ¿ya? Sino en el plan perfecto de Dios para alcanzar a un mundo diverso que de otra manera no tendría acceso al evangelio, ¿no? Ojo, las prácticas de la iglesia son importantes, sí, son importantes, ¿no? La doctrina de la iglesia es muy importante, las prácticas, lo que hacemos, todo eso es importante, ¿no? Pero nuestra misión principal, ¿no? Es poder alcanzar al mundo diverso, ¿no? Un mundo diverso significa con diferentes culturas, con diferentes idiomas, ¿no? Con diferentes costumbres, pero ellos no podrían tener acceso al evangelio si no es por medio de nosotros, justamente, ¿no? Y conocemos ya lo que nos ha explicado el pastor Pablo en diversas ocasiones de la ventana 1040, como en diferentes zonas, pues en Asia y en África sobre todo, hay países que son musulmanes y han estado acostumbrados por años, ¿no? a estar con esta religión y a relegar todo aquel que es cristiano. Y esas zonas es donde están yendo también muchos misioneros. Y me alegré la vez pasada porque yo les compartí también una noticia, y es que en Sudamérica, por lo menos, los países que más están enviando misioneros, ¿no? A esos lugares no alcanzados vienen a ser Brasil y Perú, ¿no? Y antes solamente los países de Sudamérica estábamos recibiendo misioneros de Estados Unidos, ¿no? Siempre estábamos recibiendo, que nos planten iglesias, pero ahora estamos entendiendo, ¿no? De que ya hemos recibido un montón y ahora nos toca ir más bien a estos lugares, ¿no? Claro, hay que seguir yendo aquí mismo en el Perú, en Sudamérica, pero también a esos lugares no alcanzados donde nunca se ha escuchado el Evangelio, sino que la única opción que han tenido estas personas es solamente el Islam o el budismo, ¿no? U otra opción religiosa que no es. Entonces, nosotros, hermanos, somos responsables por ello. Yo escuchaba una vez un pastor que decía, ¿no? Yo soy responsable solamente por esta iglesia. Pero, sí, claro, es cierto, ¿no? Yo soy responsable por la iglesia de Benecer, ¿no? Porque tengo que pastorarla bien, tengo que enseñar bien la palabra de Dios, pero también tengo una responsabilidad, ¿no? De poder inculcarles a ustedes, ¿no? Y poder entonces animar a la iglesia a poder ir, ¿no? Tal y como nos explicaba también, creo, el pastor Pablo Carvach, no, el pastor Oscar Loyola, ya me acordé, ese domingo que estuvo con nosotros nos enseñó, ¿no? Que una iglesia no tiene que ser solamente atraccional, ¿no? Sino que tiene que ser una iglesia misional, es decir, de adentro para afuera, más bien, ¿no? Porque a veces todos estamos enfocados adentro, y nos llenamos de teología, nos llenamos de la palabra de Dios, pero no la compartimos con el mundo. Y pues el mundo sufre cuando no compartimos la palabra de Dios, ¿no? Hay que estar dispuestos, hermanos, a ir, ¿no? Hasta lo último de la tierra. Bueno, y tenemos acá algunas bases bíblicas, pues, en el Antiguo Testamento, ¿no? Debemos mirar la misión de Dios desde el primer capítulo de la Biblia, ¿no? Ya desde Génesis podemos ver este plan de Dios, ¿no? Esta misión de Dios. El plan original de Dios y el triple mandato. Génesis 1:28 que dice, ¿no? Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, ¿no? Bueno, entonces el mandato es a fructificar, a multiplicarse, a llenar la tierra. Por supuesto, este primer mandamiento tiene que ver más con la reproducción, ¿no? Entonces es fructificar y también gobernar sobre la tierra, ¿no? Eso es algo que Dios le ha dado esa facultad al hombre. Si nos damos cuenta hoy en día, también tenemos esa capacidad, ¿no? De poder reproducirnos
y también de tener cierto dominio, ¿no? sobre la tierra que Dios nos ha dado. Claro, Dios es el soberano, Dios sigue siendo el rey, pero nos ha dado de cierta manera autoridad. Por eso si se dan cuenta, también nosotros tenemos animales, ¿no? Usualmente algunos animales domésticos como el perro, el gato, el loro, y diferentes animales, ¿no? Y si se dan cuenta, hay más todavía extensión sobre ello. Miren los zoológicos, ¿no? Claro, en algunos casos ya se explota esto y no se hace un buen uso, pero de manera general, ¿no? Recuerden de que también Dios le dio a Adán, ¿no? Esta bendición de poder nombrar a los animales, ¿no? Una macho, una hembra, pero también en el caso de Noé, ¿no? Cuando tenía que meter a los animales en el arca. Y así, ese es el mandato principal, entonces, fructificar, o sea, multiplicarse, reproducirse, y también de sojuzgar, o sea, de gobernar, de tener dominio por sobre la tierra. ¿Qué tiene que ver esto con la Gran Comisión? Bueno, tiene mucho que ver y lo vamos a estar viendo poco a poco, ¿no? Entonces ahí dice en la parte de abajo, el imperativo de la misión era triple: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Claro, esas tres cosas están bastante relacionadas, ¿no? El plan de Dios al principio involucraba todo el mundo, pero no era todavía transcultural, ¿ya? Am, claro, involucraba a todo el mundo y es algo que involucra a todo el mundo. Si nos vamos a la China, vemos que la gente se reproduce, ¿no? Vamos a Australia, la gente se reproduce. Nos vamos a la India, la gente se reproduce. Nos vamos a América, la gente se reproduce. O sea, naturalmente, el hombre ya tiene ya esto en su ADN, ¿no? Bien, continuamos. La mano de Dios y la historia. Ya, en Génesis 11, vamos a ir, eso se llama, lo que estamos viendo ahora es teología bíblica, ¿no? Teología bíblica es ver un tema de manera histórica, viendo todo el panorama de la Biblia, ¿no? Entonces hemos comenzado con Génesis 1, desde la creación, Dios ya le mandó al hombre a poder fructificar, a poder multiplicarse y a poder sojuzgar, a poder entonces gobernar sobre toda la tierra, tener dominio sobre toda la tierra. Y este es un mandato que involucra también a todo el mundo, pero no es todavía transcultural, ¿no? Seguimos avanzando en la historia y Génesis 11, de 6 al 9 dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje, ¿ya? Claro, al principio cuando Dios creó a Adán y Eva y luego de la caída también todo el mundo todavía hablaba un solo idioma, ¿no? Hasta Génesis capítulo 11. Dice, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra, ¿no? Muy interesante, ¿no? Que había un solo lenguaje, pero el Señor decide, ¿no? Debido a la soberbia del hombre de querer edificar una ciudad que llegara hasta el cielo, ¿no? De querer entonces ensoberbecerse y todo, ¿no? Dios dice, confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces el Señor comenzó a esparcir al hombre en diferentes zonas, ¿no? ah, en el África, bueno, obviamente que han habido diferentes también divisiones de los continentes, pero bueno, la cuestión es de que hay diferentes zonas, ¿no? Y diferentes, no vamos a decir razas, porque nosotros creemos de que hay una sola raza y es la humana, pero sí diferentes caracteres, ¿no? En el caso de los africanos son negritos, ¿no? En el caso de los asiáticos usualmente son más jaladitos en sus ojos, otras características, ¿no? Y así podemos ver de que cada vez en diferentes zonas el Señor ha ido poniendo a diferentes, ¿no? A personas con diferentes características, con diferentes idiomas, con diferentes culturas, ¿no? Pero esto fue un juicio debido a la soberbia del hombre. Por eso dice ahí, ¿no? Así esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, ¿no? También dice en la parte de abajo, confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra, ¿no? Y progresivamente, por supuesto, el Señor ha permitido que se vayan desarrollando dialectos y también idiomas, ¿sí? Ah, y sabemos de que estos idiomas sí van evolucionando y van cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Si vemos hace 100 años, 200 años, vamos a darnos cuenta que el español era muy diferente que ahora, ¿no? Se van otras palabras, otras conjunciones,
¿no? Otras construcciones de los verbos, en el caso del inglés también, y así. Encima, en el idioma español también hay variantes, ¿no? Vamos a Colombia, encontramos algunas palabras diferentes. Nos vamos a España, también hablan diferente, pronuncian diferentes ciertas letras. Dice ahí, esta parte de la historia marca el momento del origen de las lenguas, las culturas y los pueblos que dieron inicio a este abanico cultural que vemos en nuestros días, ¿no? Ahí el Babel. Si el hombre no se hubiera ensobrecido, el Señor no hubiera confundido las lenguas, no sabemos, ¿no? O tal vez era parte del plan de Dios, ¿no? No lo sabemos en realidad, pero dentro de su soberanía ya eso estaba planificado por él. Bueno, perdón. Dice, en los capítulos anteriores vemos que Dios trataba con el pueblo como una sola familia, en una forma que podríamos llamar lineal. ¿Se dan cuenta, no? Desde Génesis 1 en adelante vemos de que el Señor trata con la humanidad como una sola familia. Claro, habían diferentes familias, pero todo era de manera mucho más lineal, ¿ya? Pero desde Génesis 12 ya vamos a ver más divisiones, más pueblos, ¿no? Más etnias. La experiencia de la Torre de Babel nos muestra varias cosas aquí. En primer lugar, que en el diluvio había borrado a los pecadores, ¿ya? De la faz de la tierra, pero que el pecado persistía ahí. La maldad estaba atada en el corazón humano, ¿no? En Génesis capítulo 6 encontramos de que la maldad del hombre había subido, ¿no? Era demasiado y era en extremo, dice, sobre la faz de la tierra, por lo que el Señor se arrepintió de haber creado al hombre. Y esa palabra arrepintió que aparece en Génesis 6 no significa de que Dios se había equivocado o de que Dios dijo, no, lo hice mal y ahora lo voy a hacer bien. No, sino que en el hebreo esa palabra tiene que ver con que le dolió en su corazón, ¿no? En la Biblia de las Américas, por ejemplo, en otras versiones dice de que a Dios le dio pesar en su corazón haber creado al hombre. Entonces el hombre estaba totalmente pecando, ¿no? Estaba apartado de Dios, hacía lo que le desagradaba a Dios. Entonces el Señor determinó en su soberanía poder, ¿no? Raer de sobre la faz de la tierra a los seres vivos. Entonces el hombre sufrió esa consecuencia menos a Noé y su familia, ¿no? Y Noé dice ahí en Génesis 6 de que era un hombre justo. Y por su misericordia el Señor salvó pues a Noé y a su familia, que fueron 8 personas en total, y también a ciertos animales, ¿no? Que también entraron en el arca. Sin embargo, el pecado no fue borrado de ahí. ¿Por qué? Porque Noé, a pesar que era justo en sus generaciones, dice en Génesis 6, también era pecador. Su esposa era pecadora. Su familia, ¿no? Los hijos de Noé y sus esposas, en este caso, también eran pecadores. Así que la maldad estaba atada en el corazón humano. ¿Ya? Y es por eso que en Babel también vemos lo mismo, ¿no? La soberbia, el orgullo, el querer hacerse como Dios. Número dos, en segundo lugar, vemos el incesante deseo de los hombres de construir un vasto reino universal con la fuerza humana y deliberadamente alejado de Dios, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta decir, que es que el orgullo viene a ser como que el pecado que desata los demás pecados, ¿no? En el caso de Satanás, vemos de que él se enorgulleció en el cielo, que él quiso tomar la posesión de Dios y eso hizo pues de que él fuera entonces echado del cielo, ¿no? A este querubín hermoso junto con los ángeles caídos. En el caso de Adán y Eva, ¿por qué ellos cayeron en pecado? Bueno, también fue por su orgullo, se dan cuenta que ellos también por su orgullo, entonces cayeron en pecado y también no quisieron dar la cara a Dios y se comenzaron a justificar. No, la mujer que tú me has dado, ¿no? O en el caso de la mujer, la serpiente, no querían reconocer su pecado. Ciertamente, hermanos, el orgullo viene a ser el detonante de los demás pecados. Y acá vemos de que también el orgullo viene a ser el detonante de esta confusión de las lenguas en Babel. Por eso dice acá, ¿no? El incesante deseo de los hombres de construir un vasto reino universal con la fuerza humana y deliberadamente alejado de Dios. No le querían hacer caso a Dios. Querían solamente hacer un reino, construir para ellos, prosperar. Y es lo mismo que vemos hoy en día, ¿no? La gente quiere prosperar, quiere construir, quiere hacer las cosas, pero lejos de Dios. Y número tres, también nos muestra Babel que podemos ver la naturaleza humana que busca oportunidades para desafiar a su creador, no queriendo extenderse ni llenar la tierra. Y hoy en día, más que nunca, hermanos, lo estamos viendo, ¿no? Con esta ideología de género.
donde están promoviendo grandemente el aborto, ¿no? Y no solamente el aborto, sino también, pues, de que ya no tengas hijos, ¿no? Ahora tú solamente eres lo principal. Y incluso matrimonios cristianos pues están prefiriendo no tener familia, ¿no? No tener, o bueno, son familia los dos, pero prefiriendo no tener hijos. Y hay mucha información también cruzada ahí, donde se dice, no, es que la tierra está muy llena, y no es así, ¿no? Al contrario. La vez pasada estaba viendo un video en YouTube donde una experta ¿no? En todo esto de las multitudes, de las personas, ¿no? Ella era una estudiosa. Se llama demografía, creo, ¿no? Y ahí ella estaba diciendo esto, de que más bien los porcentajes de natalidad están bajando bastante, ¿no? Y de que en unos años más bien va a bajar la población mundial. Entonces, esto de que no hay que abortar o hay que tener menos hijos está afectando ciertamente. No ahorita se ve mucho, pero en un futuro se verá. Y las familias cristianas también están cayendo en este error de creer, no, ya no vamos a tener hijos, ¿no? Nosotros dos nomás somos. Pero si ustedes se dan cuenta, la misma palabra matrimonio, ¿no? Viene de la palabra matriz. Y matriz tiene que ver justamente con tener hijos, ¿no? Ahora es diferente el hecho de no poder tener hijos, eso es diferente, ¿no? Pero lo que estamos hablando acá es de que pudiendo tener hijos, ahora la sociedad no los quiere tener, pero el matrimonio es justamente para eso, ¿no? Para obedecer el mandato de Dios, de poder reproducirse y extenderse por toda la tierra. ¿Ya? Entonces, estas tres cosas nos hace ver la Torre de Babel. Seguimos. Ahora sí vamos a entrar más en relación con las misiones, como les he dicho, a los que recién han entrado, que ese tema es más como un broche de oro, ¿no? Como cerrar con broche de oro ya el mes de misiones, en lo cual hemos estado haciendo bastante énfasis, aunque esto no quiere decir que, que no vamos a salir o a viajar, ¿no? O sea, todos los años vamos a tener mes misionero en el mes de julio, pero todo el tiempo vamos a estar haciendo énfasis y animando a poder salir de nuestra comodidad, ¿no? Bien, entonces hasta ahora hemos visto en Génesis 1 el mandato de Dios hacia Adán y Eva de poder multiplicarse y fructificar y sojuzgar sobre la tierra. También hemos visto en Babel cómo el Señor confunde las lenguas y cómo el Señor, pues, ¿no? Bueno, se nota de que todavía hay pecado en el hombre. Ahora vamos a ver la demanda transcultural para el pueblo de Israel. ¿Ya? Génesis 12 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Sabemos que Abraham era, ¿no? De Ur de los Caldeos, una nación idólatra, pero el Señor en su soberanía decide llamarlo, ¿no? De la nada, porque la elección no es, pues, por capacidad humana, sino por la soberanía de Dios, ¿no? Porque a Él le place así. Entonces Dios le dice, ¿no? Vete de tu tierra y él ciertamente obedece. Y lo que le dice es muy interesante, ¿no? Miren lo que está ahí resaltado. Haré de ti una nación grande, dice, y también serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando vamos al Nuevo Testamento, ya Pablo clarifica más esto, ¿no? Porque Abraham, si bien es cierto, es un patriarca, no es un predecesor del pueblo de Israel, esta bendición ha llegado a todo el mundo. Nosotros somos hijos de Abraham de alguna manera, pero no por sangre, sino por la fe, ¿no? Porque ahí en Génesis 12 justamente dice de que él obedeció, que él fue a donde Dios le había mandado, a una tierra lejana, y sabemos que Abraham tuvo que dejar todo, ¿no? Tuvo que transportar a su familia, tuvo que transportar a sus siervos, tuvo que transportar ganado, tuvo que dejar las comodidades también económicas y vivir como un extranjero, como un peregrino, dice en Hebreos, pero él lo hizo por obediencia, ¿no? Porque él tenía, dice en Hebreos 11, que él tenía puesta la mirada, la esperanza en la ciudad que tiene fundamento, o sea, en la ciudad celestial. Bien, eso es la demanda transcultural que Dios le da a Abraham, de salir fíjense cómo se va relacionando con nosotros, de salir de su comodidad, de salir de Ur de los Caldeos, de poder ir, ¿no? Y por medio de él hacer una nación grande. El surgimiento de la nación de Israel se inicia en un ambiente multicultural, multiétnico. De acuerdo con su plan, Dios está estableciendo una nación que puede dar testimonio de su fe, ¿se dan cuenta? Todas las naciones deberían ver los resultados de este pacto de Dios con Abraham, ¿no?
Y Dios le dice, pues justamente a Abraham, mira, tu descendencia será como las estrellas del cielo, serán como la arena, ¿no? De la orilla del mar. Y esas son cosas incontables. Es un pacto incondicional también lo que Dios hace con Abraham, porque Abraham no hace nada para recibirlo. No, Abraham no era un creyente ni siquiera, era un idólatra, porque salía de Ur de los Caldeos. Era un hombre que no tenía ninguna cualidad de por sí, o sea, como un mérito para Dios. Pero la cuestión, hermanos, es de que Dios en su soberanía quería dar testimonio de su fe y comenzó con un hombre, con Abraham. Israel estaba llamado a demostrar que se podía entrar en relación con el verdadero Dios y que un pueblo podía vivir dedicado por entero al servicio de Jehová Dios. Bien, seguimos. Ahora fíjense, seguimos avanzando. Hemos comenzado con Génesis 1, Génesis 11, Génesis 12. Ahora vamos a Éxodo 19, ya en el Sinaí, ¿no? Justamente eso hablábamos en la mañana, en domingo, ¿no? En Hebreos 12, 18 al 29, cuando hablábamos de esto, justamente, ¿no? Del monte Sinaí y del monte Sión, la diferencia que hay entre ambos. Y como en el monte Sinaí, el Señor pues hace o establece el antiguo pacto, ¿no? Con el pueblo de Israel. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Eso le dice Moisés, ¿no? La misión del pueblo de Israel no debe ser entendida con el concepto de enviar o ser enviado. Posee una función centrípeta. ¿Qué significa centrípeta? O sea, simplemente enfocado en ello, ¿no? El centro de todo era el pueblo de Israel. El Señor escogió al pueblo, primero a Abraham, ¿no? A un hombre. Luego en Éxodo 19 establece un pacto, ¿no? Pero ahora condicional. Recuerden, el pacto con Abraham es un pacto incondicional porque Abraham no hace nada. Pero en el caso de acá del antiguo pacto, ¿no? Acá este pacto sí es condicional. ¿Por qué? Porque dice acá, vosotros me seréis un rey. No, dice ahí, si diereis, ahí está la condición. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Entonces el Señor escoge a Israel, claro, por su soberanía, pero también le da las condiciones de este pacto, que era justamente ser un pueblo obediente, ¿no? Un pueblo que obedezca los mandamientos. ¿Y cuál era parte de ese pacto, del antiguo pacto? Bueno, era guardar los mandamientos justamente que Dios le iba a dar por medio de Moisés, ¿no? Y lo vemos en el siguiente capítulo de Éxodo, Éxodo capítulo 20, ¿no? Los 10 mandamientos, pues, no mentirás, no robarás, honra a tu padre y a tu madre y todo ello, ¿no? Pero el pueblo de Israel, hermanos, no fue comisionado, si se dan cuenta, a poder ir hacia otros lugares. En el caso de Abraham, sí, fue llamado a poder salir de su comodidad y ya podemos ver una chispa de lo transcultural, de poder salir de la comodidad e ir y poder entonces ser el padre de muchas naciones. Eso es lo que significa justamente Abraham, padre de multitudes. Pero en el caso del pueblo de Israel, posee una función centrípeta, estaba todo más centrado en el pueblo de Israel, ¿no? De poder obedecer, de poder ser de testimonio, ¿no? De poder ser de buen ejemplo. Eso es lo que vemos. Justo González, que es un historiador, que escribió justamente, hay un libro que se llama, ¿no? Historia del Cristianismo, bastante largo, y, pero es muy rico en información. Dice así, ¿no? Resulta claro que en el Antiguo Testamento Israel tiene una misión que cumplir con el propósito de Dios, pero esta misión no consiste en la predicación, dice, a todo el mundo, fíjense. Es decir, no consiste en lo que generalmente recibe el nombre de misiones. En el Antiguo Testamento se entiende la misión de Israel de una manera centrípeta, más bien que centrífuga. O sea, todo estaba centrado más bien en Israel, no tanto de salir de Israel. No se trata de que Israel vaya por todas las naciones del mundo predicando el mensaje de salvación, sino, sino que se trata más bien de que todas las naciones del mundo encuentren en Israel su salvación. ¿Se han dado cuenta de eso, no? Es por eso que los israelitas tenían pues bastante, a veces cuando ganaban guerras, ¿no? Cuando ganaban alguna batalla, entonces podían tener algún esclavo, ¿no? Y ese esclavo era como que se convertía en judío, porque adquiría todas ¿no? Las costumbres, adquiría todas ¿no? Bueno, el idioma, se quedaba a trabajar ahí y se horadaba la oreja también de este esclavo con un lesna.
¿no? De tal manera de que ya se sabía que pertenecía también al pueblo de Israel. Pero no es que Israel iba a otras naciones, y, al contrario, se prohibía, ¿no? De que los judíos, por ejemplo, ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento se prohibía que ellos se casaran con mujeres extranjeras, ¿no? Que se casaran con cananeas. Entonces, pero si venían otros pueblos pidiendo ayuda, ¿no? Queriendo unirse, entonces ahí sí, porque el pueblo de Israel tenía ciertamente que ser de testimonio, de ejemplo. Eso lo podemos ver claramente también en las plagas de Egipto, ¿no? En las plagas de Egipto, varias veces, también en Romanos 9, cuando se cita, ¿no? Acerca de esto, dice de que Dios había endurecido el corazón de Faraón, ¿para qué? Para que el pueblo de Israel pudiera ser luz, ¿no? Para que pudiera ser testimonio. Y justamente por eso Dios también envía las 10 plagas, para que el pueblo de Egipto pudiera entender de que Dios es el único Dios real, ¿no? Y muchas personas comenzaban a reconocer, oye, sí es cierto, ¿no? El Dios de Israel es el Dios verdadero. Pero no es de que Israel iba a otras naciones, sino de que Dios se daba a conocer por medio solamente del testimonio de Israel. David Bosch también dice, no hay evidencia en el Antiguo Testamento de que los creyentes, ¿ya? Del antiguo pacto fueron enviados por el Señor a cruzar fronteras geográficas, religiosas y sociales con el propósito de ganar gente para la fe en Yahvé, ¿no? No hay. Seguimos. Emilio Núñez también dice de la siguiente manera, en este sentido, los israelitas tenían una misión que cumplir. Aunque la mayoría de ellos no se esparcieran por todas las naciones cercanas y lejanas, Israel exaltaría en su propia tierra el nombre de Yahvé, es lo que les estaba diciendo. Daría testimonio de la buena voluntad del Señor para bendecir a todos los que quisieran creer en Él y servirle, y los invitaría a que le adorasen en Jerusalén, ojo, siempre centrado en Jerusalén, ¿no? En Israel. El testimonio del pueblo de Israel trascendió las fronteras de Canaán. Llegó el tiempo cuando Israel se hizo notorio en la escena internacional. Dice ahí, las naciones debían conocer a Jehová, no como un Dios de los judíos, sino como el Dios único, digno de ser adorado y buscado. Y muchas iglesias tienen el modelo de Israel, ¿no? Solamente es la iglesia, la iglesia, la iglesia centrado, ¿no? Centrado en la iglesia, simplemente ser testimonio y solitos van a llegar. Pero vamos a ver de que eso es muy acomodadizo, porque eso es lo que Dios quería con Israel, pero no es lo que Dios... Recuerden de que Dios no cambia, pero la manera en cómo Dios trabaja sí cambia, ¿no? Eso sí cambia. Por ejemplo, veamos nada más lo que ya hemos aprendido en el libro de Hebreos. El antiguo pacto. Dios obró de una manera específica en el antiguo pacto, pero ahora ha obrado por medio del nuevo pacto. Antes habló por los profetas, como dice en Hebreos 1, que lo vamos a ver en un momento. Habló por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo. Entonces Dios no cambia, pero el trato de Dios, ¿no? Las dispensaciones, como así se le conoce, eso sí, hermanos, Dios cambia en su trato. Primera de Reyes 8:60 dice, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Ustedes lean, por ejemplo, ahí en Primera de Reyes capítulo 8, ¿no? Salomón. Salomón, el hijo de David, un hombre el más sabio de la historia, pero que no usó bien su sabiduría, ¿no? Pero él comenzó bien y una de las marcas de lo que se ve en la Biblia de que él comenzó bien es de que él ora, ¿no? Lean ahí Primera de Reyes 8, es una oración de consagración que hace Salomón, ¿no? Dedicando justamente el templo, ¿no? Que David no había podido construir porque él era pecador, había matado, pues había, ¿no? Hecho muchas cosas malas, entonces el Señor le da el privilegio a Salomón de sí construir el templo. Y él ora, ¿no? Consagrando ese templo y muy bonita la oración. Y parte de esa oración es eso justamente, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. ¿Se dan cuenta? Pero siempre otra vez tengan en cuenta de que Israel no iba, pues, no iba por Palestina o no viajaba a otros lugares para predicar, ¿no? Simplemente ese templo era ya, centrípeta, como hemos visto, ¿no? Estaba centrado todo en el templo y eso era de testimonio para otros pueblos. El Dios de Israel es el Dios para todos los pueblos, ¿no? Por esa razón podemos disfrutar de los mensajes de los libros proféticos para otras naciones, ¿ya? Porque algunos dicen, no, es que el Antiguo Testamento fue para los judíos. Sí, fue para los judíos, pero también podemos sacar enseñanzas para nuestra vida. Claro, no en el aspecto de guardar la ley o guardar las cosas del Antiguo Pacto, pero sí de sacar principios, ¿no? Recuerden de lo que dice en Romanos 15:4, que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, dice, se escribieron.
¿no? Y algo así como que a fin de que alcancemos la consolación, algo así dice, ¿no? Entonces, ciertamente, hermanos, sí, fue escrita la palabra de Dios para nosotros, para nuestra edificación. Podemos ver cómo Dios obró en Israel, podemos compararlo en cómo obra ahora en la iglesia, pero ciertamente no es el plan de Dios ahorita de que solamente nos quedemos en la iglesia encerrados, ¿no? Eso era, obviamente, para el pueblo de Israel. La demanda, dice, de la misión transcultural del pueblo de Israel consistió en mostrar en sí mismos los distintivos de la presencia de Dios, que manifestaran la obediencia a Él en cada uno de sus pasos y la protección de Dios como evidencia de su obra transformadora. De esta manera, las naciones podrían ver el mensaje y no la cultura de un pueblo y podrían seguir a Dios y creer en Él. Ahora vamos a ver, hermanos, la base bíblica del Nuevo Testamento. Ya hemos visto el Antiguo Testamento, cómo inicia en Génesis 1, ¿no? El mandato de reproducirse, el mandato de sojuzgar la tierra. En Génesis 11, cómo el hombre se ensoberbece y el Señor tiene que confundir las lenguas. En Génesis 12, cómo el Señor llama a un hombre, ¿no? Que es Abraham. Y luego llama también al pueblo de Israel mismo, ya, para poder ser de testimonio, para poder ser de luz a las naciones. Y cómo este pueblo de Israel era centrípeta, cumplía una función centrípeta, o sea, de poder dar testimonio, de comportarse como el pueblo de Dios, pero sabemos de que ellos fallaron también en ello, ¿no? No cumplieron la misión que Dios les dio, porque en vez de guardar su pacto, desobedecieron, idolatraron, ¿no? Traicionaron a Dios y no fueron de testimonio. Ciertamente fueron burla también para muchas naciones, ¿no? Ahora, vamos a ver la base bíblica del Nuevo Testamento. El modelo encarnacional de Cristo es. La presencia de Jesucristo sobre la tierra es el mayor distintivo de la singularidad de la obra transcultural, ¿no? En el Antiguo Testamento, por supuesto, en el Antiguo Pacto hemos visto de que Dios habló directamente con su pueblo Israel para que fueran testimonio. Ahora en Hebreos 1:2, tal y como hemos estudiado también en la serie de Hebreos, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y la razón, hermanos, por la que hemos estudiado misiones y estamos haciendo misiones y hemos hecho viaje misionero y seguiremos haciéndolo, es por justamente por esto, porque Cristo está con nosotros y Cristo es la autoridad principal, ¿no? Cuando nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos, o queremos la comodidad, o queremos hacerlo, o construir nuestro propio reino, ahí es donde viene el error, ¿no? Pastoral que cometemos. Pero si entendemos de que Cristo ha hablado, que Cristo es nuestra autoridad, que Cristo, que Dios, como dice en Efesios 1, ¿no? Dios lo ha puesto por cabeza sobre la iglesia, entonces hay que hacer lo que Él nos está comisionando, ¿no? Nos gusta o no nos gusta. Eh, entonces, eso es lo que justamente tenemos que hacer. Tenemos que entender de que Él es el Salvador y de que Él pone las reglas y no nosotros. Jesús nunca se autodenominó como el Salvador de los judíos, ¿ya? Sino como el Salvador del mundo. Ojo, recuerden, ¿no? El Antiguo Testamento, ¿dónde estaba centrado? En Israel. Pero Jesucristo, que es el centro de nuestras vidas, el centro de toda la Biblia en realidad, Él no se denominó como el Salvador de los judíos. Si bien es cierto, sí, en Mateo 1 estaba profetizado, ¿no? En Mateo 1:21, y llamará su nombre Jesús, decía, ¿no? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados, dice ahí. Y su pueblo, por supuesto, era Israel. Pero tenemos que entender de que en un principio era así, claro. Jesús vino para salvar a su pueblo, pero progresivamente también se ve de que él también quería la salvación de todo el mundo. Es más, en Juan 1:29, Juan el Bautista declara, ¿no? He aquí el Cordero de Dios, ¿no? Y ahí también habla de que Él salvará a todo el mundo, ¿no? Eh, y en Primera de Juan 4:14 también dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y si mal no recuerdo, también en Primera de Juan 2:2 dice que Él es la propiciación, no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Y siempre vamos a ver ello, hermanos, ¿no? Siempre vamos a ver ello. En 1 Timoteo 4, si no me equivoco, también aparece esto, ¿no? Que Él es el Salvador de todos, mayormente de los que creen. Ahí está. Él es el Salvador de todos, mayormente de los que creen. Entonces, ciertamente Jesucristo ha venido no solamente para salvar a los judíos o a los gentiles o a algunos pocos, no, no, sino a todo el mundo. Y esa es la gran diferencia. El mandato transcultural para la iglesia ahora.
Ya hemos visto la base que era el pueblo de Israel como, como una función centrípeta, pero la función del pueblo de Dios, de la iglesia, no es centrípeta, sino centrífuga, de poder salir, ¿no? De ser iglesias misionales, no atraccionales solamente. Claro, queremos que nuestra iglesia se llene, sí. Queremos que nuestra iglesia se llene de personas, sí, que sean discipuladas, que sean bautizadas, sí, claro, queremos eso, pero queremos también esparcirnos, ¿no? Expandirnos por el mundo. El Evangelio de Mateo es quizá uno de los más significativos en cuanto al ingrediente transcultural, está lleno de menciones de los gentiles, ¿ya? Recuerden, el libro de Mateo es un libro que habla muchísimo y está dirigido mayormente al pueblo judío. Sin embargo, así como se habla tanto de los judíos, también se habla muchísimo acerca de los gentiles, lo cual se puede ver desde los primeros capítulos ya, ¿no? Desde el capítulo 3, 4 ya se comienza a hablar de Galilea de los gentiles, que Jesucristo iba por esos lugares y predicaba el evangelio del reino. Y en el último capítulo también lo vemos, en Mateo 28, que ya lo hemos leído N veces, pero nunca está mal, hermanos, repasar la palabra de Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Muchas personas leen solamente, les gusta leer solamente la primera parte, ¿no? Y haced discípulos. Listo. Claro, hacemos discípulos en nuestra iglesia, ¿no? Tenemos discipuladores, tenemos discípulos, ya, listo. Ahí está el discipulado. Y hacemos toda una filosofía de discipulado, enseñamos discipulado. Sí, pero ojo, de que ahí no solamente se habla de discipulado en la iglesia, se habla discipulado a todas las naciones, pantata etne, ¿no? A todas las tribus, a todas las etnias, ¿ya? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ya? Entonces ahí está claramente discípulos a todas las naciones. ¿Qué quiere decir eso? Que como iglesia deben ser, ¿ya? Porque no es una cuestión solamente mía, no es una cuestión del pastor Samuel que yo tengo que ir a predicar, yo tengo que ir a establecer, no. O sea, es el deber de como iglesia poder hacerlo, ¿no? De poder hacer discípulos de tal manera de que, y bueno, ¿cuál es la mejor manera de poder hacer esto? Bueno, justamente plantando iglesias, ¿no? Porque cuando se plantan iglesias, por ejemplo, si plantamos una iglesia, no sé, pues con los shipibos, entonces ellos van a poder tener una comunidad, van a poder bautizar, van a poder enseñar, van a poder discipular, pero si no hay una organización bíblica con pastores, con diáconos, entonces no va a poder funcionar eso. ¿Ya? Tiene que ser entonces una plantación de iglesia que podemos hacer, que lo podemos hacer mucho más adelante o ahora, o cuando el Señor quiere en realidad, ¿no? Porque en realidad Él es el que hace la obra, Él es el que ha comenzado la obra y la continuará hasta el fin. Entonces, la parte de abajo dice, el llamado es a ser discípulos y no a hacerlos judíos, ¿ya? Es el error también muchas veces de los judaizantes, que quieren volver a circuncidar, quieren volver a hacer a guardar la ley, el sábado, ¿no? Guardar ciertas tradiciones, pero no estamos para judaizar. ¿Ya? El mismo libro de Gálatas también lo dice, ¿no? En Gálatas 5 el Señor nos ha llamado a libertad, ¿no? Y no a la esclavitud. No volvamos a la esclavitud de la ley, hermanos, estemos viviendo con la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Pero en Gálatas 5:13 también dice, ¿no? Pero no uséis esta libertad como ocasión para la carne, ¿no? Sino servíos los unos a los otros en amor. Claramente, hermanos, tenemos que expandirnos y Dios nos dará la oportunidad muy pronto de poder plantar una iglesia y de poder esforzarnos también en ello, ¿no? Gastaremos, sí, gastaremos seguramente nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra comodidad, pero hay que hacerlo, hermanos, porque, claro, hay que funcionar como iglesia y una iglesia que no planta iglesias no es una iglesia sana, no, es una iglesia que se va a morir tarde o temprano. ¿Por qué? Porque una iglesia siempre se va a quedar dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas cuando el Señor no nos ha mandado eso. El Señor nos ha mandado a poder reproducirnos, ¿no? A poder, así como hemos visto en Génesis 1 que Adán y Eva se reproducían y todos los hombres se reproducen, ¿no? Es algo natural que una persona, que hombres y mujeres se reproduzcan, que hagan nuevos seres. De igual manera, se espera de los creyentes que hagamos nuevos creyentes, ¿no? Que podamos evangelizar a otros, que podamos como iglesia plantar también otras iglesias y que esa otra iglesia también se reproduzca en otra iglesia y que esa otra iglesia se reproduzca en otra iglesia. Y así, hermanos, poder plantar varias iglesias, claro, de una manera sana. No es cantidad, sino calidad, porque tampoco es el hecho de decir, planté muchas iglesias, no, sino plantar bien, como debe de ser. Y hermanos, entonces, ese es el mandato que Dios nos está haciendo, hacer discípulos a todas las naciones.
Y es por eso que este año hemos comenzado más que nada con Jerusalén. Acá mismo en el Perú hay mucha necesidad y todavía hay mucho que hacer aquí, ¿no? Y tenemos que ciertamente seguir viajando, seguir viendo también cuando viajemos, porque ahí hay muchas zonas donde todavía no se ha escuchado el Evangelio y tenemos que plantar ciertamente. Los gentiles dice, ay, perdón. Los gentiles juegan un papel muy preeminente en el libro de Mateo de principio. Ahí está lo que les mencionaba, ¿no? Los cuatro gentiles que aparecen en la genealogía de Jesús, ¿no? Recuerden ahí en Mateo 1. También en Mateo 2, la visita de los magos, ¿se acuerdan? Esos eran gentiles también. Los que escucharon su primer discurso. Ahí está lo que les mencionaba de Galilea de los gentiles. El centurión de Capernaum, a quien Jesús le dice que muchos gentiles tendrán un día su lugar con los patriarcas en el reino de los cielos. La mujer cananita, en el capítulo 15. La afirmación en el discurso escatológico de que el Evangelio será predicado a todas las naciones. ¿Se acuerdan ahí en Mateo 24, ¿no? Cuando Jesucristo habla del tiempo de la gran tribulación, que vendrán terremotos, ¿no? Vendrán desastres, habrán guerras, habrá hambre por toda la tierra, pero hay una característica que la gente se olvida también. La gente dice, no, ya estamos ahí, que se cumple Mateo 24, pero Mateo 24 no es para ese tiempo, es para el tiempo de la gran tribulación de los 7 años. Entonces, y hay un detalle que se olvida de la gente, que es ahí justamente lo que estamos leyendo ahí, ¿no? Que el evangelio del reino, dice, tendrá que ser predicado a todas las naciones y luego de esto vendrá el fin. Eso es lo que no les gusta leer, ¿no? Porque hoy en día no podemos decir que el evangelio ya se predicó a todas las naciones. No podemos decir eso. Hay millones todavía que no han escuchado. Y también la reacción del centurión y de los que estaban con él en la crucifixión. Entonces nos damos cuenta de que si bien el libro de Mateo es dirigido para judíos, también vemos de que ya van apareciendo gentiles, van apareciendo personas de otros lugares, ¿no? A los cuales Jesús también, con los cuales Jesús habla, les predica, ¿no? Y el deseo de Jesucristo es de que todos puedan escuchar. En Mateo 10 también, por ejemplo, aparece, ¿no? De que los apóstoles tenían que predicar primero a los judíos, a las ovejas, y luego ya ir a los gentiles, ¿no? El orden es así, siempre ha sido primero los judíos. Romanos 1, ¿no? 16 al 17. Al judío primeramente y luego el griego. Siempre ha sido así el orden, pero no es de que uno sustituya al otro, no es solamente los judíos o no es solamente los gentiles, es todos, ¿no? Judíos, gentiles, griegos, peruanos, todos. Todas las culturas, todas las lenguas, todas las personas en cualquier pueblo y nación pueden escuchar el mensaje inmutable a través de mensajeros que deben ser adaptables a la cultura circundante, a fin de que el mensaje que se presenta con fidelidad en las escrituras llegue a los oyentes con la claridad y en los términos que pueda ser entendido y aceptado. Vamos a ver ahora la mano de Dios en el impulso de la extensión del Evangelio, haciendo el milagro de las lenguas, por ejemplo, en Pentecostés, ¿no? Vemos de cómo Dios va a obrar de manera milagrosa en diferentes instancias acá en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Hechos 2, ¿no? En las lenguas en Pentecostés, que no era cualquier cosa o balbuceo, sino eran lenguas, ¿no? Idiomas. Glosa en el griego, así es la palabra. Entonces, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, dice, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, dice. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, y en Asia, en Frigia, en Palfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces Dios está usando, ¿no? Este milagro de las lenguas en Pentecostés para que entonces pudieran hablar, ¿no? En sus diferentes idiomas y se pudieran entender. Fíjense, ¿no? Lo que hemos visto desde Génesis capítulo 11, ¿no? De todas las naciones bajo el cielo. Comenzaron a hablar en otras lenguas, ¿no? De estas lenguas que ya se habían confundido, que no son legibles una a otra, ahora el Señor está haciendo esto. También lo podemos ver en 1 Corintios 14, ¿no? Cuando Pablo habla del don de lenguas. Y habla también y cita el libro de Isaías y vemos de que también el propósito de Dios
principal de las lenguas era justamente evangelístico, ¿no? Que las personas que recibían este don de lenguas pudieran ir a estos lugares y poder predicar este evangelio a las personas a las que todavía no se había traducido su idioma, o sea, la Biblia en este caso, ¿no? Y hoy en día también lo tenemos así. Número dos, trayendo una gran persecución a la iglesia. También de esta manera es como Dios esparce, ¿no? Expande su evangelio. No solamente por medio de este milagro en el Pentecostés, sino también por la persecución. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Cuando la iglesia ya se acomodaba bien en Jerusalén, Dios se encargó de empujarlos hacia afuera. Esto evidencia que el Evangelio no era solo para los judíos, sino para todas las naciones del mundo. Y ese es el riesgo, hermanos. Escúcheme bien acá, ¿no? Cuando una iglesia está dormida en sus laureles, está siempre ya queriéndose quedar cómoda, entonces el Señor, tarde o temprano, va a tener que empujar a la iglesia hacia afuera, tal vez por medio de alguna crisis o alguna persecución. Eso es algo que pasa, hermanos, con las iglesias que están muy metidas dentro, ¿no? Y solamente piensan en su infraestructura, o piensan en su comodidad, o piensan en su dinero, pero no piensan hacia afuera, ¿no? Y eso es lo que pasó ¿no? Con Jerusalén. Solamente estaban ellos estaban acomodando, pero el Señor tuvo que mandar una persecución. Y la persecución siempre va a ser, ¿no? Un impulso para la iglesia para poder llevar el evangelio a otros lugares, ¿no? Es ahí cuando recién vamos a querer evangelizar, recién vamos a querer hacer misiones, cuando recién pasemos por persecución, cuando recién se nos prohíba predicar el evangelio, ahí vamos a querer predicar. Así que no esperemos eso, hermanos. Ahora tenemos la libertad de hacerlo, así que hay que ir a las naciones, ¿no? Y hoy en día hay muchas facilidades, ¿no? Justo en la tarde me ponía a revisar acerca de las visas, ¿no? Acerca de los permisos que hay. Y usted puede ir a cualquier lugar, hermano, de acá de Sudamérica, sin necesidad de una visa ni siquiera, ¿no? Solamente con pasaporte o DNI incluso. Puede ir a Colombia, a Argentina, a Uruguay, a cualquier país puede ir, hasta países de Europa puede ir solamente con pasaporte. Así que hoy en día somos muy bendecidos. En ese tiempo, ¿no? Del apóstol Pablo tenían que ir en barco, viajar meses. No había la tecnología que hay hoy en día. Hoy en día podemos ir, hermanos. Así en 2 horas, 3 horas ya estamos en otro país y podemos hacer misiones. Así que hay que aprovechar esta bendición que Dios nos está dando con la tecnología de los aviones, ¿no? A ver, un momento. Ahí está. Salvando y escogiendo también a Pablo como apóstol de los gentiles. Es otra manera como Dios también expandió su evangelio, usando a un hombre, ¿no? ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento hemos hablado de Abraham, un hombre, ¿no? Una nación. Ahora en el Nuevo Testamento estamos hablando de un hombre, de Pablo, y de un pueblo. ¿Cuál es ese pueblo? La iglesia, justamente, ¿no? Para poder llevar ese mensaje a las naciones. Pero ahora ya no somos centrípetos, ya no estamos esperando que la gente llegue nada más. No, ahora hay que ir, ¿no? Dice, luego vemos la mano de Dios en la conversión del apóstol Pablo y en la manera como lo estableció como apóstol a los gentiles. Pablo fue hecho por el Señor como el primer apóstol transcultural. Claro, porque Pablo viajó a diferentes lugares predicando, y no solamente predicando, sino el mismo patrón que yo siempre les enseño, ¿no? Estableciendo iglesias, o sea, plantando iglesias, ¿no? En Hechos 14 se puede ver eso, ¿no? Hechos 14 del 21 en adelante. Dice de que él establecía iglesias, que él enseñaba la palabra de Dios, establecía ancianos en plural, o sea, pastores en las iglesias, y confirmaba a la iglesia también. O sea, evangelizaba, plantaba iglesias, enseñaba, establecía ancianos y discipulaba, ¿no? Y se quedaba en los lugares, a veces 2 años, 3 años, año y medio, para que las iglesias pudieran ser bien afirmadas en el discipulado, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer nosotros también, lo mismo. Evangelizar, plantar iglesias, establecer pastores, establecer diáconos, ¿no? Ah, y confirmar las iglesias también, porque a veces se plantan mal las iglesias, ¿no? Se cree de que, ya, enviamos al misionero, ya le ponemos la mano, oramos por él, le enviamos dinero y ahí queda. No, hermanos, así no es la cosa, ¿no? La cosa es acompañar al misionero, plantar la iglesia, evangelizar, ¿no? Capacitar al misionero, a poder establecer, ayudarle estableciendo más líderes, discipulando y quedándonos ahí 1 año, 2 años. O sea, no es fácil la labor de plantar una iglesia y ciertamente el mejor ejemplo es el de Pablo, ¿no? Y Romanos 11:13, ya para terminar, dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles,
honro mi ministerio. Muy bien, hermanos, entonces esa ha sido la lección de hoy. Espero que haya quedado bastante claro lo que he querido transmitirles y les animo a seguir adelante ya y acostumbrarnos a ello, ¿no? A ser una iglesia no solamente misionera, sino también misional. ¿Cuál es la diferencia? Misionera simplemente apoya por apoyar, ¿no? A lugares donde ya son alcanzados. O un lugar donde de repente tomamos un misionero donde una iglesia ya es grande ya. No tiene sentido eso, ¿no? Porque si apoyamos a alguien, por ejemplo, de Iquitos o de Pucallpa, no tiene mucho sentido, ¿no? Porque ya incluso ahí hay más iglesias que acá en el Callao. Tenemos que comenzar a ser misionales, poder ser intencionales, buscar estratégicamente plantar iglesias o apoyar lugares donde el evangelio recién está creciendo, ¿no? Y de esa manera unirnos al corazón de Dios. Vamos a orar, hermanos, y con eso estamos terminando. Gracias, Padre, por ese tiempo. Nos hemos regocijado en tu palabra y ciertamente gracias por seguirnos enseñando un poco más de las misiones. Gracias por el mes de misiones que ya terminó en el mes de julio. Nos hemos regocijado en ello y sabemos de que tú tienes una obra especial para con la iglesia de Venezuela. Ayúdanos a seguir bautizando, a seguir discipulando y a poder seguir también haciendo misiones. Oh Señor, a seguir predicando tu palabra hasta lo último de la tierra, que es a lo cual tú nos has encomendado como labor principal. Bendice a mis hermanos y que sigamos animados en esta labor y no nos desanimemos ni pongamos excusas porque cuando uno quiere hacer algo, uno lo hace y tenemos este mandamiento de tu palabra, porque así como tu mandato es congregar, servir, leer tu palabra, orar, también tu mandato es ir, oh Señor, y hacer discípulos a todas las naciones. Gracias por esta lección y que quede guardada en nuestros corazones y lo obedezcamos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.